La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre que se practicó desde la antigüedad y para vergüenza de él mismo continúa en nuestros días bajo diversas formas. A continuación se mostrarán breves ejemplos del tema de la esclavitud en África y mostrar un poco de su realidad. En África, como en otros continentes, la esclavitud no era desconocida antes de la llegada de los europeos. A diferencia de Grecia antigua, por ejemplo, donde el esclavo era asimilado a la categoría de cosa, en este continente el esclavo poseía derechos cívicos y derechos de propiedad, existiendo además múltiples procedimientos de emancipación. Se distinguía generalmente entre esclavos de caza y esclavos de guerra, aunque estos últimos terminaban por formar parte de la primera categoría después de cierto tiempo. En general, en África, el esclavo se integraba rápidamente a la familia a la que lo poseía. Los europeos produjeron un giro en la historia de la esclavitud de África. Exportaron esclavos en cantidades alarmantes a regiones desconocidas para los africanos y modificaron la concepción de esclavitud, asimilando directamente esclavo igual cosa, con todo lo que esta caracterización implica para la vida del hombre. La exploración de las costas de África, el descubrimiento de América en el siglo XV y su colonización en los 3 siglos siguientes impulsó de forma considerable el comercio de esclavos. Los conquistadores españoles y portugueses en un primer momento utilizaron a los indígenas para cultivar a las grandes plantaciones y trabajar en las minas, pero con el paso del tiempo estos bienes inagotables terminaron agotándose debido a las durísimas condiciones de trabajo, a la miserable alimentación, a las deficientes condiciones de higiene, a los durísimos castigos, a la falta de inmunidad contra las enfermedades europeas, en una palabra, a las duras condiciones de vida a las que eran sometidos. El derrumbe de las poblaciones indígenas provocó el aumento del número de esclavos. La relación era directamente proporcional. Morían más se necesitaban. Al ser millones los nativos que murieron a causa de la rudeza del trabajo, se optó por importar a las colonias españolas y portuguesas esclavos africanos, creyendo que podrían soportar mejor el trabajo forzado. Suposición errada y nuevamente desastrosa para los hombres elegidos. El tráfico negrero se realizaba a través de factorías que rodeaban el continente africano. En un primer momento eran piratas, comerciantes y navegantes particulares quienes se dedicaban a esta actividad, pero a partir del siglo XVII comenzó a ser ejercido por las grandes compañías. En la costa occidental de África, el tráfico transatlántico de esclavos comenzó en el siglo XV, más concretamente en el año 1441 con el tráfico de los primeros esclavos africanos llevado a cabo por los portugueses. Los futuros esclavos eran capturados generalmente por otros africanos y transportados a la costa occidental de África. En términos generales, en África los esclavos eran tocados por productos europeos, en general de calidad mediocre y de escaso valor, como tejidos, bebidas alcohólicas, espejos, armas, collares, etc. Una vez allegados a América, también continuaba el trueque. En general eran cambiados por tabaco, algodón, madera, café, oro y plata y otros minerales preciosos. La trata se desarrollaba según un esquema rutinario. Los futuros esclavos eran capturados en el interior o a lo largo de la costa, actividad que desencadenaba verdaderas guerras que dejaban como saldo infinidad de heridos y muertos, pero casi siempre un saldo preciado, los esclavos. Estos, una vez encadenados, donde se encontraran con todo el esfuerzo físico que implicaba, sobre todo para los heridos, por no hablar de niños. Estos sitios eran sucios, pestilentes, el agua potable escaseaba y el calor ahogaba. Obligados a convivir con las enfermedades, el maltrato, la sed, el hambre y la aglomeración, se veían diezmados poco a poco. Dentro de estas estructuras se llevaba a cabo una de las actividades repugnantes de la trata, la separación de padres, de hijos, de hermanos, de esposos, amigos, parientes o vecinos, de acuerdo con la elección que llevara a cabo el comerciante. En estos lugares se esperaban semanas o incluso meses hasta que el barco pasara a recogerlos, y una vez a bordo debían permanecer en las costas africanas hasta que el cargamento se completara. En el barco, las condiciones eran incalificables: el hacinamiento, el hambre, la suciedad, la pestilencia, el calor sofocante, la tortura, el dolor y el pánico lo inundaba todo. Como la travesía duraba 2 meses, en el mejor de los casos, la mortandad que se producía bajo esas condiciones era inmensa. Sumado a estos tormentos, antes de la llegada, los enfermos sobre ellos, que corrían el riesgo de no poder venderse, eran lanzados al mar.
Una vez llegados a destino, los esclavos solían ser cebados o incluso drogados para que lucieran saludables. Eran sometidos nuevamente a un examen anatómico pormenorizado y luego eran comprados por algún plantador o minero ávido de explotarlos. Su calvario comenzaba un nuevo capítulo. En las plantaciones o en las minas, el hambre, la falta de sueño, las condiciones de trabajo inhumanas y los malos tratos terminaban por agotar el vigor del esclavo. Y una vez sin fuerzas, el amo prefería comprar uno nuevo que cuidar de su esclavo enfermo. El círculo mortal comenzaba de nuevo su curso. La esclavitud siempre implicó una vigilancia continua y los castigos físicos fueron de aplicación común para los esclavos. Para someterlos se desarrolló una cruel tecnología para la tortura y el suplicio. Los grilletes, las sogas, el cepo, las cadenas, el látigo y la marca con hierros al rojo vivo para asegurar la propiedad. Los esclavos adoptaron infinidad de formas de resistencia como contrapartida al dominio de los amos. Los gritos, la lucha, la huida, el trabajo realizado en más tiempo que el exigido, el robo de propiedades, los sabotajes, las huelgas de brazos caídos, el asesinato de capataces y amos, la quema de los edificios de las haciendas, las sublevaciones, las rebeliones, entre otros. Los palenques fueron otra forma de resistencia, constituyeron núcleos en donde los fugitivos reorganizaban su proyecto de vida, trastocado por la esclavitud. En ellos crearon verdaderas repúblicas independientes y eran el centro de su acción guerrera, ya que no eran construidos al azar en cualquier sitio, sino que correspondían a una necesidad de defensa, ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a la topografía del terreno, contando con fosos, trampas y empalizadas, de ahí el nombre de palenques. Las consecuencias del tráfico de esclavos para África fueron negativas, más bien desastrosas en todos los aspectos. A nivel demográfico, el tráfico de esclavos causó estragos en el continente africano, cuyas consecuencias son sufridas incluso en la actualidad. El éxodo forzado de millones de personas provocó la disminución del crecimiento vegetativo de la población africana, ya que los hombres y mujeres en edad de procreación fueron los más vendidos. En el plano político, la trata desencadenó guerras crónicas, acentuó la violencia tribal e intertribal y fue una de las causas de desmoronamiento de muchos reinos. A nivel económico, las consecuencias negativas directas e indirectas para el continente africano son incalculables, pero no todos fueron perdedores. Europa y América del Norte durante este periodo fueron ampliamente favorecidos por la expansión del comercio mundial, y esta expansión fue debida en gran parte a la movilización de esclavos africanos para explotar los recursos de América. A nivel psicológico, la historia de esclavitud dejó una huella imborrable en la mente de todo africano sometido o no a la esclavitud. Es un hecho que la esclavitud como forma legal de trabajo ha sido abolida en todos los países del mundo, pero día a día descubrimos que fue tan solo una abolición de derecho, porque de hecho la esclavitud bajo formas diversas subsiste en la actualidad. La abolición de la esclavitud fue un proceso lento que se resiste a generalizaciones, ya que las aboliciones respondieron a diversos factores que se combinaron de formas distintas de acuerdo a cada paso en particular. A nivel ideológico, en el siglo XVIII, algunos filósofos franceses, Voltaire, entre otros, comenzaron a hacer públicas sus posturas resueltas en contra de la esclavitud. En el plano social, es claro que las rebeliones de esclavos jugaron un papel importante a la hora de evaluar la viabilidad y la rentabilidad de la esclavitud. En el ámbito político, sin lugar a dudas, las coyunturas locales e internacionales aceleraban o retrasaban el proceso de abolición. A nivel económico, no cabe duda de que a medida que evolucionaba el sistema capitalista, el antiguo sistema de trabajo comenzaba a ser desplazado. Hay un hecho que hay que resaltar: la abolición no implicó la supresión definitiva de la esclavitud, sino su ilegalidad. De hecho, la servidumbre forzosa, la trata clandestina, la explotación y los prejuicios no se extinguieron con la abolición. Oh, no! Ramajuru, Rabezama.